Hola, bienvenidos. Vamos a empezar la clase sobre enterobacterias. Las enterobacterias, como su nombre indica, son bacterias del tracto gastrointestinal. Son bacterias que se encuentran en nuestros intestinos. Tienen una serie de características en su bioquímica que las definen como grupo. Por ejemplo, son catalasa positivos, es decir, pueden y tienen la facultad de descomponer el agua oxigenada, y son oxidasa negativos, ¿no? La prueba de la oxidasa es una prueba muy fácil de hacer. Tú coges un pequeño disco, pones agua, pones las bacterias y ese disco te va a pasar de azul oscuro a granate en caso de que las bacterias puedan utilizar el oxígeno como aceptor de electrones, ¿no? Si las bacterias, como en el caso de las enterobacterias, no pueden utilizar el oxígeno de la cadena de transferencia de electrones, la prueba es negativa. Entonces, las enterobacterias como grupo son oxidasa negativos, ¿no? Y esto se puede hacer en un laboratorio muy fácil, ¿no? O sea, en 3 minutos no tienes una coloración granate, lo que tienes es posiblemente una enterobacteria. Como grupo son nutricionalmente muy poco exigentes, es decir, crecen en medios convencionales. También tienen otra característica que son su comportamiento con respecto a la lactosa. La lactosa puede ser degradada por Escherichia coli, Enterobacter, Serratia o Klebsiella, todas son enterobacterias. Y luego hay un pequeño grupo de enterobacterias que son lactosa negativas, es decir, no pueden descomponer esta. En este grupo encontramos las enterobacterias más peligrosas para los humanos, como pueden ser Salmonella, Shigella o Yersinia, ¿no? Yersinia, el grupo, la bacteria más conocida es Yersinia pestis. Entonces nosotros, por ejemplo, podemos tener una placa de McConkey, un medio habitual en los laboratorios de microbiología, y sembramos la bacteria. Si la bacteria es capaz de degradar la lactosa, va a obtener esta coloración, ¿no? De cambio de color. Si en cambio la bacteria no es capaz de degradar la lactosa, va a tener que no va a poder cambiar el medio de color. Una de las características de las enterobacterias es esta coloración apical, o sea, en los polos característica. Cuando nosotros hacemos una tinción Gram, las enterobacterias son Gram negativas, obtenemos este patrón y podemos, digamos, intuir o podemos empezar a pensar que lo que tenemos es una enterobacteria. Como grupo, las enterobacterias presentan una característica, perdón, presentan una característica importante, y es que son anaerobias facultativas, es decir, pueden crecer en nuestros intestinos en ausencia de oxígeno, pero son capaces de crecer en el ambiente en presencia del oxígeno. Esto es quizás una de las diferencias más importantes que tienen con otros grupos de bacterias que crecen en nuestros intestinos y que son anaerobias obligadas, ¿no? Por ejemplo, bacterioides, o son bacterias que aquí podemos ver muy abundantes, o sea, del orden de 1 millón de millones de veces por gramo en las heces. Me explico. Este gráfico que está aquí es el logaritmo de bacterias que nosotros tenemos en 1 gramo de heces humanas, ¿no? Entonces, en 1 gramo de heces humanas tenemos, por ejemplo, 1 millón de millones, es decir, 10 elevado a 12, por ejemplo, bacterioides, que es una bacteria anaerobia. O tenemos un poco menos, en 10 elevado a 10, de bifidobacterium, ¿no? Y la Escherichia coli, pues tendremos aproximadamente como 100 millones en 1 gramo de heces.
digamos que la importancia de las enterobacterias con respecto a estas bacterias anaerobias es que, además de crecer en nuestros intestinos, también pueden crecer en el ambiente. Las enterobacterias, digamos que hace 200 años no eran tan, digamos, preocupantes como lo puedan ser ahora, porque, claro, la población humana a nivel mundial era bastante más reducida y la presencia en los ríos pues era menos importante. Hoy en día lo que tenemos es no solamente una población humana de 7.000 millones de habitantes, muchos de ellos concentrados en grandes ríos, sino que también al haber aumentado el nivel de vida a nivel mundial, la gente que tiene capacidad adquisitiva ha empezado a consumir masivamente carne. Carne de vacuno, carne de porcina, y sobre todo en los países que no tienen tanto nivel de vida, por ejemplo, como la India, el consumo de carne es normalmente de consumo de pollos. Y estos animales son animales de sangre caliente y producen, igual que los humanos, estas grandes cantidades de bacterias que son capaces de crecer también en el ambiente, con lo cual lo que tenemos son cursos de agua muy contaminados y lo que se produce es como aquí tenemos en este anuncio de huevos de una granja en España, en Burgos, que se produce una contaminación oral fecal, es decir, por decirlo de una manera mucho más llana, del culo a la boca. Es decir, nosotros estamos teniendo bacterias que cuando nosotros tenemos una deposición, no, digamos, se pierden, se diluyen o por ejemplo, no llegan nunca a el trato digestivo de otra persona. Lo que tenemos aquí es un ciclo anal-fecal, en el que las bacterias están saliendo, pero están entrando de manera continua. Cuando eso ocurre, tenemos un ecosistema estable y las bacterias empiezan, digamos, a sufrir una presión selectiva, con lo cual cada vez se vuelven más, no es que se vuelvan, se seleccionan bacterias capaces de dejar más descendencia en ese nicho de oral fecal. Entonces, bacterias que en un principio eran medioambientales y cuando salían al ambiente pues se diseminaban y no causaban problemas porque estaban en baja concentración y no había, digamos, una vía tan clara oral fecal, esas bacterias ahora sí tienen esa capacidad de permanecer en ese ambiente oral fecal y lo que estamos viendo es que se están estamos seleccionando bacterias cada vez más patógenas, ¿no? Por eso las enterobacterias cada vez nos preocupan mucho más, ¿no? Entonces, vamos a ver la envuelta de las enterobacterias. Las enterobacterias hemos dicho que son gram negativas, por lo tanto van a tener dos membranas, van a tener una capa de peptidoglicano pequeña y los componentes serían estos, los que tenemos aquí. Vamos a tener un citoplasma, vamos a tener las dos membranas, la interna y la externa, una capa de peptidoglicano y una serie de elementos que van a decorar, ¿no? Vamos a tener flagelos, pueden tener motilidad, vamos a tener pili, es decir, son estructuras proteicas que le permiten a la bacteria agarrarse a epitelios. Vamos a tener también el lipopolisacárido, es una estructura que decora lo que es la membrana externa formada por azúcares. Esos azúcares vamos a ver que pueden cambiar dependiendo de si la bacteria pues, está en un ambiente o está en otro. Y tenemos también, por ejemplo, la cápsula o antígeno K,
es una, digamos, matriz de azúcar que le permite adherirse y también pasar desapercibido al sistema inmune. El lipopolisacárido es el componente mayoritario de la membrana externa de los gram negativas. Esta tiene unos elementos conservados como el lípido A, ¿no? Este lípido A va a estar unido a ácidos grasos que le permiten, digamos, formar parte de esa membrana, de esa bicapa lipídica. El antígeno O está compuesto de una serie de secuencias de azúcares y este antígeno O va a tener pues, alrededor de 40 unidades, pero esto puede variar. Es decir, cuando una bacteria está, por ejemplo, en un estrés porque está unida a un biofilm y está recibiendo ataques, estas bacterias pueden hacer que estas subunidades aumenten porque se convierten en mucosas y esa mucosidad les confiere una protección. Tenemos, por ejemplo, se ha visto en hospitales, en pacientes, sobre todo mayores, que tienen cistitis, es decir, infecciones en el tracto urinario, se ha visto incluso que la bacteria puede perder azúcares de la, de la de la pared celular, incluso puede perder esa propia pared celular. Claro, esas bacterias sin pared celular se vuelven muy débiles, no pueden aguantar la presión interna, pero la bacteria adapta su fisiología a este nuevo estado y lo que hace es, digamos, volverse completamente inmune o podríamos decir digamos, resistente a los antibióticos que se usan en los hospitales y que atacan la pared celular, el peptidoglicano. Estas bacterias, esferoplastos, están en estas personas que no tienen un sistema inmune muy desarrollado porque son ancianos, pero al mismo tiempo a estos ancianos en las UCIs, en las unidades de cuidados intensivos, se les administra antibióticos, pero como ha desaparecido la diana de esos antibióticos, se pueden mantener y colonizar ese tracto urinario. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que la bacteria tiene una serie de características, pero esas características las puede modular, ¿no? Puede regularlas genéticamente para tener una mayor capacidad de colonización de estos nuevos ambientes. Por ejemplo, Escherichia coli hace muchos años, cuando no había tanta presencia de esta bacteria en las fuentes de agua potable, en las fuentes de agua, esta bacteria pues era más, digamos, medioambiental, era una bacteria no tan adaptada a colonizar tractos urinarios o el tracto digestivo y por lo tanto no nos causaba daño. Por lo tanto, los factores de virulencia que tienen estas E. coli, hablo de coli como la enterobacteria más conocida y más abundante, son, por ejemplo, la endotoxina, que no es otra cosa que el lípido A, ¿no? de la capa de la membrana externa, la cápsula son estos azúcares que rodean a la bacteria. Tenemos que esos azúcares de los lípidos A, de los lipopolisacáridos, pueden variar, ¿no? Es lo que se llama la variación de fase, dependiendo de si la bacteria está en un ambiente no agresivo para ella o si la bacteria tiene que desarrollar una respuesta de resistencia al sistema inmune o de adherencia a los epitelios. Además, como estas bacterias tienen flagelos, los flagelos tienen en la base una maquinaria que es la que hace que se muevan. Y las bacterias, digamos, han utilizado todo el sistema flagelar para modificarlo y perder lo que es el flagelo y quedarse solamente
ese motor que hace que el flagelo mueva. Ese motor tiene como una especie de jeringa y lo que hacen las bacterias cuando se empiezan a adaptar a estar dentro de los humanos es utilizar esa jeringa para inyectar en el interior de las células eucariotas efectores, o sea, moléculas que van a hacer que la célula eucariota se comporte de una manera dirigida por la propia bacteria. Entonces, lo que estamos viendo ahí son bacterias que en un principio eran ambientales, que vivían en nuestro intestino, que no nos causaban daño, pero ahora, como existe una ruta oral fecal, las bacterias son seleccionadas para ser cada vez más eficaces y cada vez dejar más descendencia en este nuevo ecosistema. Tenemos dentro de estos efectores, de estas moléculas que utiliza, por ejemplo, E. coli, Salmonella, Shigella, Yersinia pestis, secuestradores de factores de crecimiento. Es decir, el factor de crecimiento es algo que nosotros tenemos en nuestro genoma que hace que unos genes se enciendan y otros se apaguen dependiendo de las necesidades que tenga la célula eucariota. Pues lo que hace, por ejemplo, estas bacterias ya patógenas es inyectar moléculas que dicen, no, tú no te vas a encender, tú te vas a apagar o se va a encender esta porque a mí me viene mucho mejor para mi estilo de vida y para replicarme, que es al fin y al cabo lo que a todos los seres vivos nos importa, ¿no? Tenemos factores de resistencia al suero del sistema inmune y, por supuesto, una de las características que hacen que las enterobacterias, que antes no eran, digamos, preocupantes y ahora sí lo sean, es su capacidad para resistir a los antibióticos, ¿no? Nosotros, sobre todo en los hospitales y en las granjas, que son ambientes en donde hay mucho antibiótico, están apareciendo, claro, bacterias que lo resisten. ¿Por qué? Simplemente por evolución. Las bacterias, ojo, no se adaptan a los antibióticos, ¿no? Decir que una bacteria se adapta o se vuelve resistente es un mal concepto de la bacteriología. Entonces, yo, por ejemplo, a mis alumnos siempre les explico, ¿no? Imaginémonos, yo, ¿qué es lo que me interesa? A mí lo que me interesa es reproducirme, ¿no? Entonces, por ese motivo, yo los fines de semana salgo bien vestido, bien elegante, para intentar convencer a un background genético, en este caso una chica, que tenga sexo conmigo, ¿no? Obviamente yo utilizo el sexo de una manera recreativa, porque no soy una persona consciente de que no puedo tener todos los hijos que a mí me dé la gana, porque obviamente hay que mantenerlos y este tipo de cosas. Pero ese instinto animal está ahí, ¿no? Buscamos reproducirnos. Entonces, si yo salgo todos los fines de semana y yo no ligo, la conclusión es clara, es decir, yo soy feo. Entonces, si a mí no se me quiere, bueno, pues eso no voy a tener el chance de reproducirme y voy a ser eliminado del pool genético. Si yo, por ejemplo, en vez de ser un bioquímico de mediana edad, pues fueres, por ejemplo, Bad Bunny o fuese un Romeo Santos, claro, mis oportunidades saliendo por la noche de acabar teniendo sexo son muy altas y, por lo tanto, esa característica, ese físico, va a ser seleccionado para la siguiente generación. Por eso tenemos muchos más cantantes de reggaetón que bioquímicos. Con las bacterias pasa exactamente lo mismo, es decir, nosotros si tenemos, por ejemplo, en una balsa de lixiviados, que es como se le llaman a estas balsas que recogen las heces de las granjas de pollo, cerdo, porcino, ahí, como en las granjas los antibióticos se dan para prevenir enfermedades, pero también como factores de crecimiento, las concentraciones de antibióticos son muy altas. Entonces, claro, va a haber millones de bacterias que se mueran con esas concentraciones de antibióticos, pero va a haber alguna bacteria mutante, alguna bacteria que tenga algún cambio que haga que ese antibiótico no le haga ningún efecto, no la destruya. Por lo tanto, esas bacterias van a dejar más descendencia, o sea, como Bad Bunny o como Romeo Santos, en comparación con las otras. Por lo tanto, en una línea de tiempo,
esas bacterias van a ser mucho más frecuentes y los antibióticos a la larga van a convertirse en moléculas inactivas para su función de matar bacterias. Entonces, las bacterias no se adaptan, sino que se seleccionan, ¿no? Las enterobacterias eran bacterias que son bacterias que viven en nuestros intestinos, están acostumbradas a tener grandes poblaciones y tienen la capacidad de captar genes del ambiente. Y entonces, claro, si nosotros tenemos bacterias que se mueren y que tienen genes de resistencia, las enterobacterias van cogiendo los genes y si por lo que sea hay mucho antibiótico en el ambiente, lo que van a conseguir es resistir y dejar más descendencia para la generación. Con lo cual, la resistencia a los antibióticos es algo inevitable siempre que hay una presión selectiva, siempre que hay antibióticos en abundancia en hospitales y en granjas. Por lo tanto, a diferencia de otros patógenos humanos que simplemente con muy pocas concentraciones son capaces de producirnos enfermedad, las bacterias enterobacterias tienen concentraciones muy altas, capacidad de coger genes y capacidad de volverse resistentes. Bien, todo esto nos lleva a que con estas habilidades que tienen las enterobacterias, que eran antes ambientales o intestinales para convertirse en patógenos, se seleccionan aquellos grupos con capacidad de no solamente de sobrevivir, sino de generar mucha progenie, generar mucha descendencia. Entonces las bacterias han ido captando, como podemos ver aquí, genes, ¿no?, que les permiten la capacidad de ocultarse al sistema inmune, capacidad de, digamos, de defenderse de las defensas de la policía, que en este caso sean macrófagos o las células del sistema inmune, capacidad de, digamos, escapar del lugar del crimen. Es decir, uno consume alimentos contaminados con enterobacterias y eso sabemos que nos producen diarreas, ¿no? Es quizás la manifestación más obvia, ¿no?, de consumir alimentos contaminados. ¿Cómo lo consiguen? Bueno, pues obviamente produciendo que una captación de agua al revés, es decir, subvierten el sistema de captación de agua del intestino y ahora el intestino lo que hace es producir mucha agua, es decir, deshidratarnos, llenar nuestros intestinos de agua y producirnos diarrea. ¿Qué es lo que es la diarrea? Pues la capacidad que tienen estas bacterias de salir de nuestro intestino, ir a los cursos de río e infectar a otras personas y mantener el ciclo oral fecal de una manera más efectiva, ¿no? Entonces vemos que las estrategias que utiliza, por ejemplo, un delincuente, una mafia, no son muy distintas a las estrategias que utiliza una bacteria patógena. Vemos aquí, por ejemplo, en el caso del sexo, es otra de las vías de transmisión y vías de, digamos, de encontrar nichos ecológicos que tienen las bacterias, ¿no? Vemos que existen incluso, al final, estrategias delictivas muy agresivas como atentados, asesinatos, y esto ocurre también en el mundo bacteriano, ¿no? Normalmente las enterobacterias son patógenos suaves porque lo único que nos generan son diarreas, ¿no?, son molestias temporales, pero vamos a ver que va a haber una gradación. Vamos a tener desde Escherichia coli no patogénica, Escherichia coli patogénica, Escherichia coli muy patogénica, y luego vamos a tener bacterias como la Salmonella, que son ya patógenos que nos causan enfermedades tipo tifus, Shigella, que con muy pocas bacterias es capaz de producir enfermedad con curso diarreico y con este tipo de desarrollos patogénicos asociados a las enterobacterias. Y finalmente tenemos la enterobacteria más exitosa como patógeno, que es Yersinia pestis, ¿no? Sabemos todos que la peste fue una de las 5 jinetes del apocalipsis,
fue una bacteria que diezmó, no diezmó, porque incluso era más letal que el diezmo, es decir, la peste, cuando infectaba a los humanos y no había vacunas y no había antibióticos, mataba a 1 de cada 3, ¿no? Es decir, la tercera parte de las personas infectadas se morían por esta bacteria. Esta bacteria es tan exitosa que ya no, digamos, era muy selectiva en la manera de transmitirse. No era como Escherichia coli, que se va a los ríos y contamina el agua, y luego si bebes grandes concentraciones puedes infectarte, sino que Yersinia pestis era una bacteria que tenía un vector, ¿no? El vector de la bacteria era la pulga. Y la pulga asimismo también tenía otro vector, que eran los animales de sangre caliente, como ratas, gatos, perros. Y de esa manera, cuando había un brote de peste, la peste se diseminaba rápidamente, porque las ratas y los animales de pelo se, digamos, dispersan rápidamente, y la pulga servía para que, de alguna manera, la Yersinia pestis entrara en nuestro torrente sanguíneo y nos contaminase y nos produjese las bubas, este tipo de cosas. Hoy en día, la peste, gracias a la medicina, ha dejado de ser un problema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos todavía antibióticos efectivos contra la peste. Entonces, cuando hay un brote de peste, el sistema médico es muy efectivo, se localiza ese brote, se dan a los pacientes antibióticos, y el personal sanitario que está en contacto puede vacunarse y de esa manera protegerse. Antiguamente no existían antibióticos ni vacunas, y por lo tanto era una enfermedad mortal. Entonces, es un patógeno que ha muerto de éxito, pero el patógeno todavía menos desarrollado es el que nos causa problemas. Escherichia coli es, además de una bacteria que era intestinal, comensal humana, y ahora, debido a que existen muchas rutas de reinfección por una transmisión oral fecal, está causando el 80% de las infecciones en el tracto urinario. Y esto es debido a que, sobre todo en el caso de las mujeres, la zona fecal está muy próxima al meato urinario. Escherichia coli, en estos últimos años de aparición de grandes megalópolis, de grandes megagranjas de animales, ha estado adquiriendo genes no solamente de resistencia a los antimicrobianos, sino también genes de adherencia, ¿no? Entonces, estas bacterias, casi todas las que son patógenas, tienen fimbrias, tienen elementos proteicos que les permiten anclarse a las células de los epitelios y colonizarlos, causando problemas. Hace años, 20, 40 años, esto no presentaba problema porque con un simple antibiótico se eliminaba a estas bacterias. El problema es que, como estas bacterias vienen también muchas veces de granjas donde están en contacto con concentraciones altas de antibióticos durante mucho tiempo, estas bacterias van seleccionándose, van compartiendo genes, y están apareciendo bacterias muy efectivas a la hora de causar problemas en el tracto urinario. Aquí vemos también, este es un cuadro de lugares del cuerpo humano que pueden ser colonizados o que pueden ser, digamos, atacados por enterobacterias, ¿no? Bien, vemos en este gráfico que las enterobacterias pueden afectar a distintas partes del cuerpo, pero recordar que el principal sitio donde causan problemas es en el tracto gastrointestinal, ¿no? Ahí, junto con el tracto urinario, son quizás los principales focos donde estas bacterias causan problemas. Escherichia coli, de las infecciones en el tracto urinario, es el responsable o la responsable del 80% de estas infecciones. Los factores de virulencia son varios en esta familia, y todos relacionados con adherencia, con la capacidad de
mediante esos jeringas llamados maquinarias de secreción tipo 4 o 2, de introducir pequeñas moléculas dentro de la célula, de las células hospedadoras del cuerpo humano, o, digamos, también, muy importante, las genes de resistencia a los antibióticos. La endotoxina es un factor de virulencia asociado al lipopolisacárido que tienen las enterobacterias en la membrana externa. La cápsula es un conglomerado de azúcares que lo que le da básicamente es la capacidad de evadir el sistema inmunitario. Los azúcares son bastante poco, digamos, inmunogénicos, le dan una capacidad de, para explicarlo así, es como si fuera una capa de moco que los protege. La variación de fase tiene que ver con que la bacteria puede hacer que los azúcares de los lipopolisacáridos que rodean la bacteria, que rodean la membrana externa de las gram negativas, sean más largos o más cortos, ¿no? Eso funciona un poco como hay un modelo que le llaman el modelo de la espada y el escudo. Es decir, si la bacteria quiere tener adherencia, los azúcares van a ser mucho más cortos, las proteínas van a estar fuera y le van a permitir esas proteínas anclarse a las paredes, por ejemplo, de las células epiteliales del intestino. Si la bacteria está en otro ambiente y está siendo atacada por células del sistema inmune, lo que hace es hacer que los azúcares crezcan, la espada quede cubierta por los azúcares y de esa manera se vuelve más invisible al sistema inmunitario. Los sistemas de secreción tipo 3, ya los he descrito, son como agujas, son parte de lo que es un flagelo, es decir, es el motor que hace que el flagelo gire, pero los sistemas de secreción tipo 3 no tienen la parte flagelar, son huecos y le permite a la célula inyectar, por ejemplo, vemos ahí abajo factores de crecimiento o factores de transcripción que van a activar unos genes determinados para ayudarle en su colonización del sistema inmune, perdón, del sistema intestinal, ¿no? La idea es provocar, por ejemplo, una reversión del flujo de las bombas de protones, de bombas de cloro, de calcio, y entonces provocar que en vez de entrar los electrolitos dentro de las células epiteliales del intestino salgan, provocando concomitantemente la salida de agua y digamos, la evacuación de las bacterias a ríos, a otros canales para poder volver a infectar animales de sangre caliente. El lipopolisacárido tiene esta estructura, es una estructura donde vemos ahí las colas de ácidos grasos unidos a lo que son unos azúcares que tienen aquí estos fosfatos y luego van a tener una combinación de azúcares que es lo que se llama el antígeno O. Vamos a ver ahora que existen una serie de bacterias, Escherichia coli, que causan problemas, que son famosas porque aparecen en la prensa, porque son infecciones alimentarias que pueden incluso causar muerte, como por ejemplo la Escherichia coli O157H7, ¿no? O la O104H4. Cuando nosotros nos referimos a la Escherichia coli como O, nos estamos refiriendo a un antígeno de tipo lipopolisacárido, ¿no? Lo que se llama el antígeno O, el antígeno que está decorando la membrana externa de los gram negativos, en este caso de Escherichia coli. El otro forma de nombrarlas es por el antígeno H, que hace referencia a una composición de los flagelos de esa cepa determinada. Cuando
Estas enterobacterias entran en el torrente sanguíneo, causan septicemia y vemos aquí que la mayor responsable de estas bacteremias, o sea, bacterias en sangre, es Escherichia coli. Escherichia coli es, como hemos visto, muy abundante en el tracto intestinal y, bueno, pues perforaciones de todo tipo hacen que esta bacteria entre en el torrente sanguíneo y cause bacteremia. Vamos a ver que Escherichia coli en un principio era una bacteria comensal, dirían, en los intestinos de los humanos y animales de sangre caliente, pero últimamente estamos viendo cómo aparecen distintas familias de bacterias Escherichia coli con, digamos, rasgos patogénicos, ¿no? Tenemos las tres primeras, que son la Escherichia coli enterotóxica, la enteropatogénica y la agregativa. Estas tres familias son familias que afectan principalmente al intestino delgado. Luego vemos la enteromorrágica y la invasiva, que son dos tipos de bacterias que afectan principalmente al intestino grueso. La última familia son las uropatogénicas, son las extraintestinales, las que causan normalmente infección en el tracto urinario. Normalmente no se hace tipificación, excepto en laboratorios especializados, de estos grupos de bacterias porque cursan con diarreas que normalmente remiten a los pocos días, ¿no? Estas 6 familias de bacterias que causan problemas gastrointestinales, la SEPEC, la enterogregativa, la enteromorrágica, estas 6 que vemos aquí, tienen distintas formas de subvertir el funcionamiento normal del epitelio intestinal, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el caso de la EPEC, que es capaz de borrar los pili, eh, protrusiones, esa especie de vaginaciones de la membrana del epitelio intestinal. Vemos, por ejemplo, la enterogregativa, que forma placas, forma biofilms encima de los pili. Vemos otras que son, como la invasiva, capaces de entrar dentro de las células del epitelio y lo mismo que pasa con otros patógenos intracelulares, es capaz de hacer que en un polo de la bacteria se polimerice lactina y de esa manera la bacteria puede navegar por el citoplasma de la célula eucariota e incluso poder pasar de una célula a otra, digamos, a través de las membranas plasmáticas del epitelio, ¿no? Como estamos viendo, son bacterias que eran comensales, pero están en proceso de volverse patógenos. ¿Por qué? Porque han encontrado un canal de transmisión. Si estas bacterias no tuvieran un canal de transmisión, posiblemente volverían, digamos, a tener una vida mucho más comensal. Los patógenos necesitan de transmitirse para que esas habilidades que ellos tienen para parasitar o subvertir los procesos normales de otras células se mantengan en el tiempo, ¿no? La transmisión es vital, ¿no? Entonces, el que estén apareciendo estas familias de Escherichia coli no es otra cosa que la existencia de un nuevo, digamos, nicho ecológico, que es el que esas bacterias salen en grandes cantidades a través de procesos diarreicos y como la población humana se concentra en los ríos, vuelve a infectar a otros humanos y la bacteria está constantemente en una ruta oral fecal y eso genera una presión selectiva para que la bacteria sea cada vez más digamos, adaptada a ese nuevo nicho, ¿no? La enterogregativa de las 6 bacterias E. coli que producen problemas gastrointestinales es especialmente interesante porque es una bacteria que causa retraso en el crecimiento a niños, ¿no? Hay algunos autores que, bueno, discuten esto porque, claro, es decir, medir el retraso en crecimiento a veces es complicado, ¿no?
pero es una bacteria que está en los cursos de agua, es una bacteria que cronifica, que produce problemas en los niños y provoca problemas de crecimiento, ¿no? ¿Por qué digo que es interesante esto? Es interesante porque normalmente la gente que ha vivido en zonas donde la higiene no es buena y tiene periódicamente diarreas, lo ven de una manera natural. Y cuando tú les dices que eso no es normal, te ven, por ejemplo, como en mi caso, como si fueras un gringo, que fueras más blando, más delicado, y por eso te preocupas por ese tipo de cosas. Si nosotros queremos que ese grupo de población tome conciencia de lo que significa vivir bebiendo agua contaminada, debemos de recordarles el caso de los holandeses. Ahí tenemos en esa figura un cuadro de Vincent van Gogh, el pintor holandés, que pintó una familia de campesinos del siglo XIX holandeses. Los holandeses, en los registros que ellos tenían de altura, en el siglo XIX eran posiblemente los más bajos de Europa, porque eran campesinos que se alimentaban de una dieta muy pobre y bebían agua contaminada. Esto es así porque Holanda, por sus especiales características, está por debajo del nivel del mar y la capa freática es muy superficial, con lo cual cualquier animal que pues, haga sus deyecciones, haga sus, sus necesidades, van a contaminar el agua porque el agua es muy somera, ¿no? El agua está prácticamente a ras de tierra. La Holanda es una zona con una gran cabaña ganadera y el agua que bebía esta gente en esa época estaba toda contaminada, fuertemente contaminada con desechos de animales. Además, como el clima es muy húmedo, había muy pocos cultivos que pudieran, digamos, producir la suficiente cantidad de, de carbohidratos para mantener a la población. Entonces, la gente pobre se alimentaba básicamente de maíz y de papas, ¿no? Esto es algo que nosotros conocemos porque en zonas del Ecuador, por ejemplo en Chimborazo, eso es parte de la dieta, ¿no? de la gente de las comunidades rurales. Llegan a tener guata, parecen que están bien alimentados, pero los índices de nutrición dan que tienen desnutrición porque abusan de una monodieta, ¿no? Entonces, obviamente, la campaña es concienciarlos a que varíen su dieta y, sobre todo, también que purifiquen el agua, porque hemos visto que la purificación del agua afecta al crecimiento. Si nosotros somos capaces de convencerles de esto, ellos se van a tomar el tema de la purificación del agua mucho más en serio, porque obviamente nadie quiere que sus hijos sean bajitos y que estén desnutridos, ¿no? Bien, otro de los problemas asociados con los brotes diarreicos es que muchas veces un país exporta alimentos y si esos alimentos están contaminados con materia fecal, con bacterias Escherichia coli, digamos, esos alimentos van a estar bajo sospecha. Pero además, si los alimentos que se envían al exterior están asociados con una Escherichia coli con características altamente patogénicas, como por ejemplo la O157H7 o la que tenemos aquí, la O104H4, empiezan a aparecer muertos, empiezan a aparecer casos graves de intoxicaciones y esto puede afectar muchísimo a la economía de un país porque lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de que ocurrió, vamos a poner aquí para que se pueda ver. Ay, perdón. ¿Cómo hago esto?
Lo podemos ver, por ejemplo, aquí en este enlace. Lo podemos ver en este enlace. Bien. Lo podemos ver en esta información. Este es un análisis comparativo de la cobertura de los dos periódicos más leídos en España, El Mundo y El País, sobre un brote que ocurrió el 30 de mayo al 30 de junio en Alemania. Esto ocurrió en 2010. Aparecieron una serie de contaminaciones y de personas afectadas por una bacteria, la O104H4, y se llegaron a ver varios muertos, o sea, yo creo que eran sobre 60 muertos, ¿no? Esto en Alemania causó un shock porque en ese país no están acostumbrados a que la gente se muera por una intoxicación alimentaria. Se le culpó a los pepinos procedentes de España. En ese mes, del 30 de mayo al 30 de junio, muchísimos supermercados tiraron productos españoles. El campo español sufrió muchísimas pérdidas porque la gente rescindió compras, rescindió contratos. Y lo que podemos ver aquí son todas las noticias que aparecieron sobre el brote en España durante ese mes. O sea, fue una histeria colectiva, y durante ese mes había pues mucha gente hablando de, de- de una intoxicación alimentaria como si fuera pues algo que fuera inevitable, ¿no? Yo me acuerdo que se me llamó a la radio y estuve hablando y diciendo que en menos de un mes ese brote estaría controlado, como así ocurrió. Es decir, lo primero que se hizo fue encontrar la serie de gente afectada, establecer un árbol donde nos condujo al caso cero, y el caso cero era alguien que había consumido brotes de soja, que se habían brotes de soja fermentados, es decir, no se cocinaban, se utilizaban para aliñar ensaladas, procedentes de Egipto. Egipto, obviamente, todos sus cultivos los riegan con agua del Nilo. El Nilo es un río muy contaminado porque soporta muchísima población. Y claro, esos brotes se germinan, es decir, se permiten que las bacterias sigan creciendo, se empaquetan, siguen con calor, se mandan a Alemania y la gente no los lava y los echa directamente a la ensalada, con lo cual la cantidad de bacterias que había en esas ensaladas era muy alto, y además la bacteria era altamente infectiva, es decir, la gente cogió unas intoxicaciones muy potentes, y el pánico fue tremendo, ¿no? O sea, en un mes El Mundo publicó 160 noticias y El País 127, incluyendo editoriales, ¿no? Es decir, y el campo español quedó tocado porque lavar la imagen de esa acusación ha costado mucho esfuerzo para que los consumidores vuelvan a tener, los consumidores alemanes, confianza en el producto español, aunque la culpa fue bueno, de productos procedentes de Egipto.